Este texto, este texto nos revela la vocación de Moisés, la llamada de Moisés. Es un episodio largo de encuentro y diálogo con Dios y Moisés. Aquí se encierra un largo contenido, ahí en la gran riqueza que hay en los orígenes del pueblo. Se refleja una variada intencionalidad. ¿Qué nos quiere decir Dios? Fíjense que el día de hoy, en la primera lectura de la misa, que está tomada del libro de los Proverbios, eh, nos decía precisamente eso, el texto bíblico. Proverbios 21, 1 al 6 y 10 al 13. Son diversas sentencias de este libro, de Dios para con su pueblo. Y allí nos revelaba Dios cómo Él descubre la intencionalidad de lo que hacemos y de lo que decimos. Y la misma Biblia lo va a decir. ¿Qué es lo más difícil de conocer del ser humano? La intención de su corazón. Y hoy, en esa primera lectura tomada del libro de los Proverbios, que es un libro sapiencial, pues nos dice cómo Dios sí lo sabe. Tal vez nosotros haremos tantas cosas, pero Dios sabe cuál es la verdadera intención de lo que hacemos o decimos. Y aquí también, en este texto, encontramos una variada intencionalidad de los que escribieron este texto. El Dios que se revela a Moisés es el mismo Dios de los patriarcas, el Dios de los padres, para darle continuidad. Ese Dios que se revela es un Dios que se interesa por la situación del débil y del marginado, sin perder su trascendencia, sin perder su esencia. Sí sabe, conoce, se abaja, pero sigue siendo Dios. Y podemos deducir entonces que se manifiesta a través de estos detalles, ¿verdad? El fuego, que tiene un carácter sagrado en ese espacio, en ese lugar. El acercamiento de Moisés, que es el acercamiento del ser humano, de la persona, no es de cualquier modo, eh, sino tiene que quitarse las sandalias y cubrirse el rostro en gesto de respeto y veneración. Los versos de 7 al 15 se describe cómo Dios llama a Moisés a una misión. Y así es, en cada vocación, en cada llamada, Dios da una misión, llama para algo concreto. Vocación y misión confirman una sola realidad. Y además nos da cuenta de que pues Dios se revela en su esencia de sí mismo. En medio del gran número de divinidades que existen en ese ambiente, Él se da a conocer, ¿verdad? Manifestándose a sí mismo, favoreciendo a los esclavos, a los desheredados, a los débiles y a los frágiles. Bueno, pues pedimos al Señor la gracia de que ustedes y yo podamos conocer ese Dios, podamos responderle a ese Dios, porque es el mismísimo, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, el de Moisés, el de David, el de Jesús, el de la iglesia. Bueno, que le podamos responder con generosidad,
porque Él se abre, Él se da a conocer, Él se revela, pero para darnos una misión. Tú y yo somos sacerdotes, profetas y reyes desde el día de nuestro bautismo, y bueno, pues la misión es esa, ejercer nuestra identidad de alegres discípulos misioneros del Señor. Que así sea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, ¿qué queremos? ¿Qué queremos alcanzar con esta temática del día de hoy? El título dice un pueblo que se libera y se forma en la alianza. Pues Dios nos ha llamado a ser liberadores, libertadores. Hoy 24 de septiembre celebramos a Nuestra Señora de la Merced, María Santísima en su advocación de Nuestra Señora de la Merced. Y pues esta diosidencia, los mercedarios y las mercedarias son religiosos, sacerdotes religiosas, religiosos. Bueno, pues ellos tienen como misión la liberación de los cautivos. Ellos están encargados de manera especial de los penales, de las cárceles, de cosas así, donde pues buscan liberar a la gente, además de esas ataduras físicas, pues de las ataduras espirituales que hay por ahí. Bueno, pues así es el tema de hoy, un pueblo que se libera y se forma en la alianza, en el pacto o en el acuerdo con Dios. Éxodo, salida, desierto, alianza. ¿Qué vamos a descubrir cómo Dios quiere? Perdón, cómo Dios no quiere la esclavitud ni la opresión. Dios nos quiere libres. Bueno, vamos a descubrir eso. Lo que Dios desea es que el pueblo sea libre y que pueda así pactar una alianza con Él. La libertad. Dios quiere que tú y yo, desde nuestra libertad, desde nuestro ser, desde nuestra conciencia, desde nuestra voluntad, hagamos un pacto con Él. Bueno, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Lo dirá ahí, si tú cumples mi palabra, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Hoy, en otras palabras, en la primera, en el Evangelio de la misa de hoy, se nos dice: ¿quién es mi familia? Es que allá afuera Jesús te busca, tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la voluntad del Padre y la ponen en práctica. En otras palabras, si cumples mi voluntad, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Exactamente lo mismo. Bueno, pues ya le vamos a ir poniendo años, hacemos un pequeño cronograma, la estancia allí en Egipto, pues ya vimos la parte de los patriarcas, la prehistoria bíblica fueron los primeros 11 capítulos del Génesis, y a partir del capítulo 12, que es la presencia de Abraham, ya empiezan los números, ya empiezan las fechas, 1850 antes de Cristo, y aquí nos remite la estancia en Egipto, 1650 al 1250, y la opresión del 1280 al 1250. Pues esos años se vivieron bajo el dominio del faraón, del rey de Egipto. Los egipcios oprimieron a los israelitas al ordenar la muerte de los varones recién nacidos y al imponer pues a los adultos trabajos forzosos o forzados. Los descendientes de los patriarcas se encontraban en Egipto. ¿Se acuerdan que así cierra el libro del Génesis con la historia de José? Allí se multiplicaron, crecieron y demás. Y entonces el nuevo rey de Egipto, como lo dirá la Biblia, no sabía nada de José, no sabía nada de sus parientes, lo único que sabía es que eran muchos y pues que quería acabar con ellos. Dice así:
vean cómo el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Verdad? ¿Cuántos millones están en Estados Unidos? Mexicanos, latinos. Y por eso el reencrudecimiento, después de encrudecerlo, reencrudecerlo, las leyes migratorias allá. Bueno, por ahí va la cosa. Ante este hecho, bueno, pues los egipcios empiezan a temerles y toman medidas contra ellos. Por ejemplo, matar a los varones recién nacidos y forzar a los adultos. Y así la opresión y la esclavitud es en contra de los israelitas. Y ellos claman al Señor, capítulo 1 del Éxodo. Y luego la liberación o el Éxodo. La palabra Éxodo viene del griego ex, fuera, odos, camino, el camino hacia afuera, Éxodo. En el año 1250 más o menos, hacia el año 1250 antes de Cristo, Dios no es neutral ante la opresión, ¿verdad? Quiere liberar mediante Moisés, pero pues pone obstáculos hacia Moisés, ¿verdad? Dice, no, pues yo no puedo, yo soy medio tartamudo, y pues Dios le dice, no, tú lo vas a hacer. La liberación es el acto fundante, pues donde el pueblo hace memoria del éxodo en su fe. Está muy marcado en el pueblo de Israel la fe, la fe, en su fe, perdón, la liberación. Bueno, pues lo vive con fe, ve el acontecimiento del éxodo, de la salida, desde la fe. De ahí, pues, su culto y su relación con los más débiles, su reflexión y su esperanza. Dios, a través de Moisés, que es el elegido, interviene para liberar a Israel. Los capítulos de 2 al 15 del Éxodo. Bueno, pues ahí nos habla un poco acerca del nacimiento, la infancia y la juventud de Moisés. ¿Verdad? Nos dice que, pues sí, fue descendiente de hebreos. Ya hay por ahí algunas historias o hasta películas, ¿verdad? Que se dice que Moisés significa salvado de las aguas, bueno, donde él pues fue criado allí en el Palacio Real y pues al ver cómo oprimían y había guerra entre ellos, como en todos lados, pues mató a un egipcio, ¿verdad? Y ahí tuvo que huir Moisés. Y ya en su vocación aparece en el desierto, ¿verdad? Para manifestarle Dios lo que él quería, para que lo había llamado. Y de esta manera la intervención de Dios en la historia, que es reconocida como pues un ser que no es neutral, como nos dijera al principio. He visto, he escuchado la opresión, los gemidos, el texto original dice así, ¿verdad? Los gemidos, los gritos de angustia, de desesperación de mi pueblo. Y al acordarse Dios de que ya había hecho un pacto, es más, ya había hecho varios pactos. Fíjense, hermanos, yo los invito a que veamos la Sagrada Escritura, a que veamos la Biblia en clave de alianza. La Biblia en clave de alianza. ¿Qué significa eso? Bueno, pues ver la Biblia como un pacto. El Antiguo Testamento sería la antigua alianza y el Nuevo Testamento sería la nueva y eterna alianza, como lo dirá la carta a los Hebreos. Y si vemos la Biblia en clave de alianza, pues vamos a descubrir cómo Dios permanece siempre fiel a ese pacto. A Dios no se le olvida que ha pactado. Tal vez a nosotros se nos llega a olvidar y a veces hasta a propósito, pero Dios no. Dios siempre permanece fiel. Perdona esa alianza. Si quieren, recordemos exactamente. Y pues para ello, para liberarlos, llama a Moisés. He visto la aflicción, etcétera.
y pues él quiere que lo liberen. La finalidad, ¿cuál es la finalidad de la liberación? Que el Señor es que el pueblo pase de la servidumbre al servicio. Voy a repetirles como que hoy en día hay varias opresiones, hay varias cadenas, hay varias esclavitudes. Servir, pues puede ser esclavo, ¿verdad? Y vuelvo a repetirles con qué intención. Una cosa es ser servidor, otra cosa es ser servir. Aquí lo dice, ¿verdad? De la servidumbre al servicio. Y de hecho lo acaba de decir Jesús en el Evangelio del domingo pasado. El que quiera ser el primero de todos, que sea el último y el servidor de todos. ¿Con qué intención? Para ser signos del nuevo rey. Y pues pertenecer al Señor nos libera, ¿no? Implica pues ya no tener más faraones que nos esclavizan. Y pues el nombre propio de Dios, ahí está el detalle, ¿verdad? Que se ha traído para acá y para allá, el tetragrama sagrado. Recuerden que el hebreo, el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento original, es un idioma consonántico, no es un idioma que tenga como el nuestro consonantes y vocales, tiene nada más consonantes. Y hacia el siglo IV después de Cristo, una familia, los masoretas, quisieron pues poner las vocales. Por ejemplo, ponemos casa. ¿Cuáles serían las vocales? A, A. ¿Cuáles serían las consonantes? C, S. Pero con esas consonantes podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, lo mismo, cosa, ya es diferente de casa, ¿verdad? Cesa, es otra cosa. Y así le pasó, en pocas palabras, ¿eh? En pocas palabras. Los masoretas empezaron a poner puntitos, tres puntitos, una especie de T, sobre todo puntitos, eso fue. Y esas eran las vocales. Y entonces allí pusieron las vocales de Adonai, que significa el Señor. Y al intercalarlas, resultó el nombre de que por ahí deambula, Jehová o Jehová, ¿verdad? Y eso pues no existe como tal. El nombre propio de Dios es Yahvé, que viene del verbo ser o estar. Eyei, yo soy el que soy. Yahvé, el que es. Bueno, pues ahí se ha hecho en la liturgia católica también el hecho de este cambio, el nombre de Dios de Yahvé, colocándolo en lugar del Señor. Bueno, es una explicación somera, pero si hubiera algo que preguntar, adelante. Continuamos. Y pues sí, la realización de la misión de Moisés, pues se llevó a cabo. Moisés se enfrenta al faraón, ¿verdad? Lleno de confianza en Dios. Yo creo que también le temblaban las piernitas estando ante el faraón, ¿verdad? Tenía miedo, pero pues tuvo que presentarse ante él. Tiene miedo al riesgo y por lo tanto a la auténtica libertad. También puede pasarnos a nosotros eso, ¿no? ¿Verdad? Que buscamos la libertad y tanto la buscamos que nos da miedo ser libres. A veces nos acomodamos y pues como que pareciera ser más confortable estar atado a algo, sentirse que pertenecemos a algo, sentirnos parte de, y libres pues implica muchas cosas. Bueno, pues también tiene miedo eso, ¿no? Se enfrenta al faraón, que es el rey de Egipto. De hecho, en el texto original no se traduce la palabra como faraón, sino como el rey de Egipto. Y pues
quien él desconoce a Dios. También se entiende eso, ¿no? Llegan, oye, pues me manda Dios. Por eso Moisés le dice, ajá, ¿de parte de quién? Entonces Dios le dice, pues yo soy el que soy, ¿verdad? Yo voy a ir al faraón y decirle quién te manda o qué. Porque él decía, en nombre propio, pues no vengo, ¿no? Vengo en nombre de Dios. Entonces el Señor es cuando le da su nombre, ¿no? Y así, bueno, pues le da los medios para que él pueda realmente liberar al pueblo y así haya un culto propio. De ahí nace la Pascua, de ahí nacen las fiestas. Todas las fiestas o la mayoría de las fiestas judías, en primer lugar, fueron de un pueblo agrícola, fueron de un pueblo nómada, la fiesta de las tiendas, la fiesta de la recolección de los frutos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua. Bueno, pues de ahí se libera todo, sale todo. Y bien, pues el faraón se resiste, ¿verdad? Y entonces, pues Dios hace valer su poder. Se enfrenta, ¿verdad? Se enfrenta al faraón, pues con aquellas plagas que pues van a hacer realidad la voluntad de Dios. Y pues Dios que parece no apoyar la misión, da testimonio cuando el mismo Dios ha- mm, hace lo suyo para salvar al pueblo. Yo creo que por eso vuelvo a repetir y como han dicho los autores, estos textos tienen varias intenciones. Saber que hay un Dios, el domingo pasado lo mismo, ¿quién es el primero? Y entonces Jesús, ¿a quién llamó? ¿A quién puso en medio? A un niño. Igual con esto, ¿verdad? El débil, el frágil, el pequeño, el que confía en su papá, ese es el primero, ese es el centro. No el que confía en sus palancas, no el que confía en su poder, no el que confía en sus saberes, ¿no? Sino el que confía en Dios. Aquí lo mismo, se maneja lo mismo. Moisés tuvo que confiar en Jesús. Perdón, Moisés tuvo que confiar en Dios, quien lo había mandado. Y la liberación y su repercusión en la vida del pueblo. Bueno, como a los jóvenes, ¿no? Sí, hijo, sí, te doy la llave de la casa, sí, te presto el carro, sí, te dejo llegar a tal hora, pero pues tiene unas repercusiones, ¿no? Eso va a implicar responsabilidad, eso va a implicar respeto, eso va a implicar obediencia, eso va a implicar disciplina, eso va a implicar dar la palabra y cumplirla. Y lo mismo al pueblo, ¿verdad? La salida de Egipto quedó grabada en la memoria del pueblo y pues es un paradigma, es un patrón para que pues se vaya haciendo realidad en el pueblo la intervención salvífica de Dios. En la fe del pueblo siempre está claro que su Dios es el que lo ha sacado de Egipto, del país de la esclavitud. Siempre va a tener presentes. Dios es quien lo ha liberado. Y él lo confiesa en sus profesiones de fe. Así como nosotros los católicos tenemos nuestros credos, también los judíos tienen sus credos. Y ahí están los textos, Deuteronomio 6, Deuteronomio 26, ¿verdad? Josué 24, Salmo 136. Son los credos de los judíos. Si alguien quiere saber en qué cree un judío, pues lee esos textos, ¿verdad? En el culto, ya les decía, la fiesta de la Pascua, los ácimos, ¿verdad? Panes sin levadura, ¿por qué? Pues para que no se echaran a perder, dado que andaban pues caminando en el desierto. La ley de los primogénitos como memorial, como recuerdo. Y en la vida diaria, pues bien se sabe que no debe de haber esclavitud ni tratar al extranjero como forastero, como esclavo, porque ellos vivieron así. Y en la reflexión teológica, aquí nos da a conocer la sabiduría
el releer las plagas como resultado de la práctica impía e idolátrica de los egipcios. Y esperanza también. ¿Qué nos dice de la esperanza? El pueblo que siempre confiaba en encontrar en Dios, ¿verdad? Un Dios liberador en situaciones similares a la de Egipto. Si Dios permite, el próximo año celebraremos el año de la esperanza. Y el Papa, yo veo muy animado al Santo Padre. El Santo Padre está animado pues para decir es que tenemos que liberarnos, es que tenemos que crecer, es que tenemos que responsabilizarnos, exactamente lo mismo, ¿no? Es que tenemos que cumplirle a Dios, es que tenemos que valorar la vida. Todo eso se conforma en la esperanza. Un pueblo que siempre confía en Dios como un libertador. Bueno, pues ahí sí confiamos en Jesús como nuestro gran libertador. Continuamos. Hoy te liberó Dios de Egipto. Ahí nos puede decir, ¿verdad? La oración del Haggadah, del Peshah en la Pascua, narración de la cena pascual. ¿Verdad? En toda generación, todo judío debe considerar como si él mismo hubiera salido de Egipto. Nosotros lo hacemos también cuando celebramos la vigilia pascual. Somos liberados para la vida. Muy bien, está muy. Continuamos. Pero viene la caminata por el desierto, 1250, 1230 antes de Cristo. Ahora sería la primera parte de, de Egipto al Sinaí, seguramente en el desierto. Está intermedia entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra. Dios prueba su bondad, menciona pues como mostrando el cuidado a su pueblo, prueba el Señor que los ama, aunque han murmurado contra él. Y el desierto también, Jesús, Dios hace realidad la alianza. También se lleva a cabo la alianza en el desierto. Bueno, pues allá el pueblo experimentó la debilidad, la fragilidad, la flaqueza, la, el hambre, el calor, la fragilidad, tantas cosas. Ahí también Dios sigue haciendo alianza con su pueblo y sigue cumpliéndola. Nos dirá el Salmo, si el hombre es infiel, tenemos la certeza de que Dios permanece fiel. Bueno, pues ahí, en esa caminata por el desierto, hay una etapa intermedia, ¿verdad? Entre la salida hacia Sinaí y del Sinaí hacia la tierra prometida. Lugar de prueba, ese es el desierto, ¿verdad? El lugar de prueba. También podemos remontarnos al capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Jesús en el desierto es un lugar de prueba. Pero Dios no deja a su pueblo. Las codornices, el maná, el agua de la roca, la serpiente de bronce que cura. Antes de entrar a la tierra prometida, vuelve a recordar cómo Dios, él se humilló, bueno, los humilló para que pudieran, pues, caer en la cuenta de que el Señor es su Dios. Y durante estos 40 años, dirá Deuteronomio 8, tu ropa no se desgastó, ni tus pies se hincharon. Bueno, pues así nos toca a veces momentos de prueba. El pueblo prueba a Dios también, ¿verdad? El pueblo prueba a Dios. Si el desierto es donde Dios prueba a su pueblo, el pueblo también prueba a Dios. Y el pueblo prueba a su Dios, pues, que lo ha sacado de la esclavitud. Ojalá hubiéramos muerto, dicen ellos, allí en Egipto. Le comíamos hasta saciarnos. Pero, sobre todo, peca contra el Señor cuando se fabrica un becerro de oro, una imagen del Señor
y ahí se cae en el gran pecado de la idolatría. Y es entonces cuando Dios pacta una alianza, ¿verdad? Dios pacta un acuerdo, un compromiso, de manera que pues se vaya formando el pueblo. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que además de los israelitas, pues salieron muchas personas que también estaban trabajando ahí, ¿no? Y que no eran todos, pues, madres de la caridad, ¿verdad? Sino que eran gente que, pues, también causaba problemas ahí. Y entonces ahí también, pues, fueron probados, seguramente, lo diríamos en nuestro lenguaje de hoy, seguramente hubo varias conversiones, ¿verdad? En un desierto. Y a veces en nuestros desiertos, pues estamos llamados a la conversión, ¿no? Oseas y Jeremías dicen que el desierto es el lugar del primer amor. Bueno, pues estos dos profetas, ¿no? Yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón, dice Oseas. Dice Jeremías, recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de recién casada, cuando me seguías por el desierto en tierra sin cultivar. Israel estaba consagrado al Señor como el primer fruto de tu cosecha, de su cosecha. Bueno, así es el amor. La alianza, ¿qué es la alianza? Es un pacto, es un acuerdo. La alianza entre Dios y su pueblo. Ya les decía que para que hubiera una alianza o haya una alianza tiene que haber tres elementos. Quienes pactan, qué pactan y cuál es el signo de la alianza. Bueno, Dios y su pueblo son los que pactan, son los ejes centrales de la historia de la salvación. ¿Y quién es el que toma la iniciativa? Pues es Dios. Dios toma la iniciativa y se compromete a mostrar siempre su amor, su fidelidad, su misericordia. ¿Por qué? Porque es un pacto entre desiguales. Imagínense un gran Dios pactando con un pequeño hombre, con un pequeño pueblo. Como que se la está jugando con quien tal vez no le pueda responder, pero Dios lo sabe y lo sabía. Y entonces Israel se ve obligado a vivir esta alianza, aunque repetidamente veces falla, y Dios le ofrece su perdón. Por eso son alianzas, pactos imperfectos. Llegará el Nuevo Testamento y entonces, como decimos en la consagración, sangre de la nueva y eterna alianza. Ya no habrá otra. Bueno, esta alianza pues está centrada en la vida del pueblo. Es central, la institución humana de la alianza. Bueno, ya les decía, los acuerdos en el ámbito político, el matrimonio, en el ámbito familiar, para poder hacer este acuerdo, pues tomar esas imágenes. Y el contenido fundamental de la alianza, lo que decía, verás, escuchen mi voz, guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Eso también hay que tenerlo muy presente, ¿no? No sé si alguna vez han preguntado ustedes de todas las naciones de la tierra, ¿por qué Dios escogió a Israel? El Santo Padre el domingo pasado estaba muy preocupado en el rezo del Ángelus, ¿verdad? ¿Cómo siguen los bombardeos en estos días de Israel contra el Líbano? No sé si tenga que ver algo que se saben el pueblo elegido, ¿no? Es el contenido de la alianza. Entonces Dios bendice y maldecirá también a su pueblo. Lo bendecirá si cumple su alianza y lo maldecirá si no la cumple. Bueno, es el compromiso que tiene que haber. Continuamos. Shema Israel.
Escucha, Israel, ¿verdad? Es lo que, es lo que nos la relación del Shema Israel, es decir, la escucha a Israel, la hacen los judíos practicantes, ¿verdad? De todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Suelen ellos pues, recitar no solo el Deuteronomio 6, que es propiamente el Shema, sino también Deuteronomio 11 y Números 15. En el Shema se encuentra el principal mandamiento, reconocido por Jesús en la Torá, en la ley judía, de los 613 preceptos, pero solo 365 son prohibiciones y 248 son mandatos positivos. Escucha, Israel, ¿verdad? Nuestro Dios es el único Señor, es el Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te digo hoy. Dice así, las repetirás, las inculcarás a tus hijos, hablarás de ella al estar en casa y al ir de camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu muñeca como un signo y estarán enfrente como señales. Las escribirás en las puertas de tu casa y en las entradas de los poblados. El famoso Shema. Y el segundo mandamiento es semejante, está en el Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan? Ahí cuando le preguntaron a Jesús, maestro, y le preguntó un doctor de la ley, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús respondió con el Shema. Acontecimiento, cuándo sucedió y de dónde se narra. La opresión en Egipto y liberación, el Éxodo, se dice que fue hacia el año 1280, 1250. Y ahí está en el Éxodo del 1 al 15. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. La palabra Éxodo, salida significa. Y la caminata por el desierto, la alianza y la formación del pueblo de 1250 a 1230. Está en el Éxodo 16 al 40, en el Levítico, perdón, en Números y en Deuteronomio, que son los libros que completan la Torá, la enseñanza. Bueno, pues reflexionemos. La primera reflexión nos dice ahí, ¿en qué se manifiesta hoy en día la situación de opresión? ¿Cómo debemos permanecer los cristianos ante esta realidad? Positivos, tolerantes, luchando contra la injusticia, las opresiones o indiferentes. La misión de la iglesia es la liberación integral del hombre, la liberación del pecado, la liberación de todo aquello que lo oprima. Somos conscientes de esto y estamos trabajando en ello. No sé si recuerden que hubo un tiempo en que hubo por ahí una teología llamada teología de la liberación, sobre todo que se desarrolló en Sudamérica, Centroamérica y también en México, Latinoamérica. Y alguien acabó diciendo, bueno, pues toda teología es liberadora. Si no fuera liberadora, no es teología. Y al ser parte del pueblo de Dios, hemos adquirido y hemos tomado conciencia y vivencia comunitaria y solidaria con nuestros semejantes. Recuerden lo que nos ha narrado en estos últimos domingos, la segunda lectura que está tomada de la carta del apóstol Santiago. No, esa lectura es hermosa. Si ustedes pueden en algún momento, ojalá que en estos domingos alguno de sus sacerdotes lo haya retomado, o ustedes en su misal mensual o anual, retomen esa carta, es hermosa, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera religión? Fue uno de los textos de uno de los domingos pasados, no sé si lo recuerdan, ¿verdad?
auxiliar a las viudas y ayudar a los huérfanos. Es decir, las obras de caridad. Es la verdadera religión. Y aquí también dice, ¿qué compromisos implica a nosotros el hecho de vivir bajo la nueva alianza? Ser solidarios. Como pueblo, iglesia que peregrina, nos damos cuenta de que debemos renovarnos constantemente y que no podemos anclarnos solo en el pasado, ya dejar de vivir de las rentas, como lo dijera alguno de los papas. Y el Deuteronomio, para una lectura final, 30 del 15 al 20. Los dos caminos ante la alianza, ¿verdad? Puedes decir, voy o no voy. Bueno, pues va a depender de cada uno de nosotros. Vas conforme a la alianza, una ley de libertad. Vas contra la alianza, una ley de opresión. Ahí vienen las preguntas y ojalá podamos contestar las reacciones de los egipcios, por qué Moisés abandonó la situación cómoda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los planes de Dios en favor de, pues, de su pueblo, de los oprimidos? ¿Qué significa que Dios se revela, que Dios se da a conocer? ¿En qué forma Moisés se enfrentó ante su pueblo? ¿Verdad? Porque también Moisés las vio duras. ¿Qué repercusiones tiene el acontecimiento del éxodo en la fe? Bueno, pues también en la vida, ver nuestra vida con los ojos de la fe. Describe distintos aspectos del desierto y por qué la alianza es un eje central en la vida del pueblo y qué consiste esa alianza separada. Y ya también tenemos algunas lecturas selectas: opresión, nacimiento, vocación de Moisés en el Éxodo, liberación de Egipto, caminata por el desierto, Éxodo 15, la alianza en el Sinaí. Podemos ver como dos momentos, me gusta cómo lo presentan sus autores, ¿verdad? De la tierra prometida al Sinaí, del Sinaí perdón, de Egipto al Sinaí, del Sinaí a la tierra prometida. Y las relecturas cristianas, la nueva ley, Mateo 5, y lo que se llama el discurso evangélico, el nuevo Moisés, la nueva ley, dichosos. Dicen que los mandamientos vistos de manera positiva son las bienaventuranzas, porque los mandamientos son no esto, no lo otro, no aquello, no más allá. Y si eso no, entonces sí que, bueno, pues entonces la manera positiva de los mandamientos son las bienaventuranzas. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo o capítulo 6 del San Lucas. Ahí también lectura cristiana, Marcos 12, el principal mandamiento. Y Primera Corintios 10, los acontecimientos pasados, figura de los nuevos. Ya les decía que la historia en la Sagrada Escritura se ve como una espiral de manera ascendente. Va creciendo, pero se van repitiendo los acontecimientos. Pues vamos entonces a nuestro Salmo 114 para ir finalizando este encuentro y hagamos oración con él. Pero antes, si alguien tuviera algún comentario, algo con lo que se quiera quedar, algo que le haya llamado la atención, adelante, adelante puede hacer. Padre, me gustó esta última parte que mencionó. La verdad es que creo que nunca lo había visto así en los mandamientos, como dice esa parte positiva de eh, las bienaventuranzas, ¿no? O sea, cómo hacer este símil de los mandamientos. Digo, finalmente me quedo. Perdón, Armando, tomé la palabra y no vi que tenías la mano levantada, discúlpame. Este, siempre había visto justamente, y yo creo que más de jóvenes, ¿no? Estos mandamientos como no puedes, no debes, no hagas, no robes, no mates, no mientas, no, no, no. Pero últimamente vistos como desde la cara que Cristo nos muestra, desde el amor de decir, no los cumplo por obligación, sino pues los cumplo por amor. Pero ahora está otra parte de decir, y con ello más bien
fija ahora tu mirada en las bienaventuranzas también, ¿no? Dichosos los que sufren porque ellos, dichosos los que lloran porque serán Claros. consolados, dichosos los pobres de espíritu, tal, porque alcanzarán el reino. Entonces, yo creo que sí, esa parte de haber hecho ese empalme entre esos dos, nunca lo había visto así, padre. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y un gusto saludarlo como siempre. Gracias, gracias igualmente. Saludos hasta Querétaro. Armando. Y gracias. Eh, bueno, yo lo que quisiera comentar es, eh, según yo recuerdo, no me acuerdo bien en qué versículo era, pero Jesús decía que Él venía a cumplir la ley y nos invitaba, si mal no recuerdo, a que también la cumpliéramos, algo así. ¿No? Soy experto. Pero me llama la atención en algunos casos, como el caso de ahorita que hablábamos de Deuteronomio 6 donde dice, ¿no? Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza, que bueno, según el catecismo, pues es el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero me llama la atención, por ejemplo, en el versículo 6 dice, graba tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Y en el 8 dice, grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. No sé si recuerdo algunas imágenes que he visto de algunos, pues no sé si son sacerdotes judíos, ¿no? No sé cómo se llaman los sacerdotes judíos. Este, he visto algunos que traen algunas grabaciones, ¿no? En la frente, algunos textos que se tatúan. Eh, y no sé si es una costumbre que tomaron por este versículo, que se grabaron en la frente y en la mano. Eh, En el catolicismo no se ve ese tipo de situaciones, pero sí ha habido casos que yo he escuchado de personas que se han tatuado en el cuerpo algún símbolo católico. Inclusive estábamos escuchando de una película que recientemente, no sé si ya salió o está a punto de salir, de la Beata Conchita Cabrera, donde hablan pues, de qué tal este, pues qué tan fervorosa era, ¿no? Con respecto a su relación con Jesús. Y entre su fervor, pues era que inclusive consultando ella con su guía espiritual, le pidió permiso y se puso las letras de JHS en el cuerpo. Sí. Según la persona que entrevistaron, decía que no se la tatuó, sino más bien se la marcó, como marcan a las vacas, con un sello caliente. Se la marcó ella en el cuerpo, no en un lugar no visible, pero que al final de cuentas, Diciendo que pertenece. sí, como diciendo, Dios es mi dueño, algo así. Y Jesús de entonces, los Hombres Salvador, JHS. sí, Así es. y entonces la duda que tengo ¿es bueno o es malo el que una persona se tatúe? Específicamente temas, ¿no? Sí, obviamente el tatuaje. Cristianos religiosos. Ujú. Así es, esa es la pregunta. Bueno, pues el primer derecho, muchas gracias Armando, el primer derecho humano es a la vida, el segundo derecho es a la integridad corporal. Y bueno, pues si ya tatuajes y demás cosas ya atentan contra la integridad, no, no es lo correcto, ¿no? Y sí hablabas son los fariseos, ese tipo de gente que quiere una interpretación literal del texto bíblico, y ahí dice, ¿verdad? Pues tendrás en tu frente, y entonces dejan caer unas telitas con los mandamientos que le llaman filacterias. Pues dice, ensanchan las filacterias, que casi no ven, no van a andar trayendo esto, y te dan frente los mandamientos. Yo creo que eso corresponde a una interpretación literal. Y recordemos que una cosa es escuchar, Shema, y otra cosa es interpretar.
Nosotros estamos llamados a ser escuchantes, orantes de la palabra e intérpretes de la palabra. Pero para la interpretación ya sería otro pasito más. Existe la ciencia que se llama la hermenéutica bíblica. Para poder decir este texto, lo más probablemente posible que nos quiere decir es esto. Esa es la interpretación bíblica. Y una de las interpretaciones, con todo respeto a nuestros hermanos separados, es la interpretación literal. Ah, es que así dice. Y es cuando empiezan entonces a pues, atacar, por ejemplo, el texto de hoy, de la misa de hoy. Tu madre y tus hermanos te están esperando allá afuera, ¿no? Ah, aquí dice sus hermanos, ¿verdad? Yahvé, Jehová. Pues, bueno, entonces yo considero que una sana interpretación de la palabra, hay un texto del padre, bueno, el Papa Benedicto, cuando él incitó a la comisión bíblica y sacó la Verbum Dei. El Vaticano II emitió la Dei Verbum, que es la palabra, la divina revelación en el Vaticano II. Pero la Verbum Dei habla sobre la interpretación de la palabra. Y también en el 2000, creo que 2006 se hizo otro documento acerca de los distintos métodos de interpretación. Y va a depender del texto para ver qué método se le puede aplicar para interpretar. La interpretación, la hermenéutica bíblica es toda una ciencia. No es nada más así de que, pues aquí dice esto. Y que bueno, los felicito porque para poder escuchar e interpretar hay que tener herramientas. Y considero que estos cursos, que estas charlas, pues nos dan algunas herramientas para ello. Así es. Gracias, Samuel. Olima. Perdón, entendí Paulina, por eso me esperé. Adelante. Ok, y a propósito para poder opinar o poder discernir, hay que tener un entendimiento de la interpretación, padre. Em, Entiendo que está esta interpretación teológica, bíblica, pero desde su discernimiento personal, ¿cuál sería el motivo por el cual Dios eligió a Israel y cómo traería esta analogía a nuestro país? Sí, sí, recuerden lo que nos han hecho los autores, que Dios es el Dios de todos, ¿no? Y pues Dios ha elegido un pueblo como, pues para ponérnoslo como modelo, como ejemplo. Yo considero que la humanidad estamos creados a su imagen y semejanza, pero también con situaciones parecidas y semejantes. Y lo que decías, ¿cómo podría entrar en nuestra realidad hoy en día, ¿no? Hoy en día vivimos también las opresiones, hoy en día vivimos bajo los faraones, ¿verdad? Hasta por ahí alguien llega a decir, las obras de tal sexenio son faraónicas. Entonces como que se puede adaptar, ¿no? Y hoy en día, pues también estamos llamados a la libertad. Tuve la oportunidad de dar el grito de independencia aquí en la parroquia, me gustó mucho la primera vez que lo hago aquí con nuestra gente, y les decía, recordemos que el llamado cura Hidalgo, así como dicen, no, es el señor cura, es el señor cura de Dolores Hidalgo, Guanajuato, no, es el señor cura de de una parroquia. Morelos, también sacerdote. Yo les decía a la gente, bueno, pues ellos, como el mismo Dios, no son dioses, pero como el mismo Dios, no se quedaron inertes, no se quedaron eh, pues fuera de la jugada ante la realidad que se estaba viviendo en ese entonces. Al contrario, ellos se organizaron y tomaron las armas porque
ya no era posible. Pero me llamó mucho la atención si ustedes han escuchado ese edicto que se dio de independencia. Me llamó mucho la atención esto y se me hace que lo hicieron con mucha inteligencia estos señores cuando dijeron, somos amigos de la corona, queremos quedar como amigos, ¿no? No somos sus esclavos, pero somos sus amigos. Claro, ellos eran descendientes de españoles, eran criollos. Y así es, hoy en día, le decía la gente, pues nosotros los católicos y los sacerdotes tenemos que tomar esta actitud de Dios, ¿no? De ante la situación adversa, ante la situación de opresión y demás, pues también hacerlo lo propio. Decía, pues organicémonos, desde luego, no incitando a la violencia, no incitando a la guerra, sino incitando más bien a la conciencia, pues de que tenemos que hacer lo nuestro, pues de la mejor manera. Y ser libertadores desde nosotros, ¿no? Liberar nuestro corazón, liberar nuestra mente, liberar nuestra fe, también que a veces está atada a cosas que nada que ver, y para poder llegar a liberar toda una nación, para poder llegar a liberar toda una humanidad. Yo considero que es desde ahí donde nosotros, como bautizados, ya les decía hace rato, no puede haber teología si no hay liberación, pero como bautizados, pues hacer nuestro papel. No se diga como papás, no se diga como sacerdotes, no se diga como catequista. Yo creo que hoy en día hay situaciones que necesitan ser liberadas, ¿no? Y celebramos a Nuestra Señora de la Merced, liberación de los cautivos. Y claro, iluminados por la palabra, conscientes, libres. Yo creo que una de las maneras de liberar a un pueblo es la educación. Es la educación. Yo lo decía Nelson Mandela, ¿verdad? La mejor guerra es educar al pueblo. Y la iglesia y los papás y FED y todos estos movimientos catequéticos y de fe, pues tenemos que educarlos. Considero que un pueblo educado en la fe, en la caridad, en la esperanza, es un pueblo libre. Ojalá no tengamos que llegar a las armas, ¿verdad? Esperemos que no. El Papa siempre lo ha dicho y últimamente lo ha dicho muy fuerte. Guerra es perder, guerra es, pues, acabar. Guerra no es libertad, guerra no es ganar, sino al contrario, es perder. Pues yo creo que va por ahí. No sé si he aportado algo o hay alguna otra situación que quieras comentar. Adelante. No, no, al contrario, le agradezco su perspectiva. Punto y aparte, a propósito del Día de la Merced, nada más para, esta es una duda que tengo desde mucho tiempo. Una advocación es una representación, ¿cierto? Bueno, una advocación es, sí, puede ser una representación o puede ser una imagen que toma como un carisma, ¿no? Como un carisma. Por ejemplo, ahorita el Vaticano acaba de hacer oficial Medjugorje, ¿verdad? Y esa es Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Entonces es una vocación, es una representación, como tú dices, o es un carisma, es una línea de la salvación, ¿no? La paz, la liberación, Nuestra Señora de la Luz, todo eso, ¿no? Todas esas advocaciones, María Salud de los Enfermos, María la de los La Salle, que es Nuestra Señora de la Esperanza, etcétera. Este, son distintas facetas, son como distintas caras, modos de cómo María Santísima hace su papel de madre, de corredentora, en favor nuestro. Eso puede ser. Eso es una advocación. Muchas gracias. A servir.
¿Alguien más? O leemos nuestro salmo. Adelante, Padre. Bueno, pues vamos a tomar nuestro salmo, el Salmo 114, que está entre paréntesis el 113. Si lo empezamos y vamos, aquí nos habla de 8 versículos. Si quieren, vamos tomando un versículo de manera espontánea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Israel salió de Egipto, Jacob de un pueblo bárbaro. Judá se convirtió en su santuario, Israel en su dominio. El Señor es muy bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. Si tuvieran el verso 3 del 114. Es el 114, amigo. Entre paréntesis, 113. Perdón, es que le di la vuelta a la página y se Ah, pegaron dos. ah, Eh, adelante. Perdón. El mar lo vio y huyó. El Jordán debió retroceder. Los montes brincaron como carneros, las colinas igual que corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? Montañas, ¿por qué saltan como carneros? ¿Y ustedes, colinas, como corderos? Presencia del Señor, estremécete tierra en presencia del Dios de Jacob. Que transforma la roca en estanque, en fuente el pedernal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes Espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Sí. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén.